Pues en esta mañana extraordinaria ya estamos viendo precisamente lo que es la obra Ecos y para eso tenemos al actor Rodrigo Hernández, quien viene a hablarnos sobre esta obra, El miedo al límite. Pues sí, Ecos nos lleva al límite del miedo, a experimentar nuestros más profundos temores y a descubrir qué es un fantasma. Si creemos o no creemos en fantasmas, aquí lo vamos a descubrir, qué es realmente. Háblanos sobre la historia de Ecos, ¿de qué trata? Pues mira, es la historia de un asesino serial que se disfraza dentro de un foro, dentro de un teatro, para cometer sus crímenes y de esta manera no ser descubierto. Entonces este ha sido su modus operandi desde ya hace mucho tiempo y pues bueno, aquí viene a descubrir cuál es su realidad y también la realidad de la gente que está dentro del foro, ¿no? ¿Cuál es el perfil psicológico de este asesino serial? Pues mira, es un hombre rico, es un hombre de buena clase social que por accidente descubrió su gusto por la sangre y a partir de ahí viene a tomarlo ya como un hobby, el asesinar gente y le encanta hacerlo frente al público. Entonces el público que asiste a ver la obra se da cuenta de que tal vez lo que está viendo en el escenario no es tan ficción como lo crees, ¿no? O como normalmente estás acostumbrado a ir. Y la verdad es que sí, la gente pega muchos brincos. Aparte, estamos muy cerca de ellos, estamos en estos formatos nuevos de teatro breve y el estar tan cerca del público con unos efectos especiales de sangre y de muerte, de verdad es espectacular. ¿Cuáles son los actores que participan dentro de esta obra y cuál es también la interacción que tienen con este asesino serial? Pues mira, está Roberto Cardoso, Edgar Martínez, Juan David Amador, Luz Helena Sada, Carla Miguel y Andrea Lara. De verdad es que todo el tiempo hay interacción con el público, estamos siempre todos de alguna manera en contacto con el público para meterte de hecho en la historia y que sientas ese miedo de ¿me toca a mí o no me toca? Pero ellos son prácticamente parte de los que acuden a esta sala y ahí él los empieza a tomar como rehenes. Sí, mira, ¿cómo se va de hecho somos dos elencos de 4 actores, sí. 2 mujeres, 2 hombres y sí, las mujeres están como más involucradas con el público y poco a poco los hombres vamos también interactuando con ellos para llevarlos hacia este límite, ¿no? Que es el, ¿qué va a pasar? Y de verdad, digo, como se ven las imágenes, hay demasiada sangre. Y estar en este formato tan cerca del público es un poco arriesgado, pero la gente se sorprende de ver los efectos que logramos hacer con la sangre y cómo este asesino va cometiendo sus atrocidades. ¿Tu personaje cómo es? Es una sorpresa. Sí, porque de hecho mi personaje es el elemento sorpresa de la historia, que es el que en un momento también está como más pegado al público y que forma parte de él. Entonces tienen que ir a verla, de verdad está muy padre. Tenemos promoción de 2x1 el día de hoy y aparte les regalamos su pan de muerto para que se pasen el susto y no se vayan con un mal sabor de boca. O sea, después de terminando la función, Sí, llévate tu panecito. Ya tu pancito de muerto, exacto. Pues Rodrigo Hernández, te agradezco en el alma. Ecos, entonces, ¿la gente ya lo puede ver en dónde? Estamos de jueves a domingo en Antonio M. Anza, número 11, esquina con Mérida, en la colonia Roma, muy cerquita del centro comercial Cuauhtémoc, que está ahí. Ahí estamos de jueves a domingo. Pues te agradezco en el alma. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Marco, por el espacio, de verdad. Que la gente no se pierda Ecos, el Claro miedo que al sí. límite. Muchas gracias. Ahí los esperamos, gracias. Y bien.